Hola a todos los amigos de Balonmano Sin Peros que nos escuchan. Espero se encuentren muy bien. Un abrazo muy especial. Se los prometimos. Iba a haber una segunda parte con Alejandro Gerena hablando sobre cómo elegimos a los porteros, cómo los entrenamos, si conocemos o no conocemos el estilo que deben tener nuestros porteros. Bienvenidos a un capítulo más. Esperamos que les guste. Alejo, por ejemplo, te hago otra pregunta así corchadora de esas que nos gusta hacer aquí. Poner a los invitados entre la espada y la pared. ¿Cómo elegiría Alejandro Gerena porteros para la selección? Por ejemplo, ahorita se viene el Trophy femenino en Perú y se viene Juegos Centroamericanos y el Caribe en San Salvador. Estás de entrenador de porteros. ¿En qué te fijas para elegir a las porteras? Tanto para Uy, el parce, Trophy como es un para tema, el... es un tema tan denso, porque yo siento que nosotros somos porteros de calidad, pero no de competencia. ¿Por qué? Porque, o sea, Juli, si nos vamos a enfrentar, listo, salgamos de acá y nos vamos a encontrar unas jugadoras y hay que ser conscientes de que el jugador, digamos que yo mido 1,75, Sí. 1,76, perdón. Por como uno, por la experiencia, obviamente uno puede atajarle a un man grande, güey, un man de 2 metros se puede estrellar con uno, no todo, pero lo puedo poner a Algunos, parir tantico. sí. Obviamente me va a hacer muchos goles, pero yo puedo parar. Pero entonces en las mujeres pasa algo muy particular, es que tenemos porteras muy bajitas. Creo que la portera más grande es Camila Galeano. Antioquia tiene dos porteras buenísimas, weón, buenísimas. Una que tiene una afro así que me encanta, siempre me ha parecido Mayra, muy buena. que se parecía, en esos torneos que se encontraba con Ashley decían que eran hermanas. Exacto. Pero entonces son porteras buenísimas, weón, que tienen un nivel altísimo, altísimo. Pero entonces no sé cómo haríamos para poderlas organizar en una selección Colombia, weón, para irse atajarle a unas brasileras que todas son de 1,80, huevón, y que lo más bajito es un noventazo. Sí. No sé qué haríamos ahí. Por ejemplo, a mí me llevaría a Hiper, que es una portera de experiencia, que yo sé que trabajándola bien tendríamos garantías. Y entonces ahí es donde vamos, al meollo, porque no veo a quién más podría llevar. Vuelvo y te lo repito, hay porteras de mucho nivel. Y Pero nivel interno. sí, porque por ejemplo ya hablar de porteras que de pronto estén un poquitico más, una María Clara, ya no entrarían en la ecuación. Estamos hablando de la sub-21, de lo que vimos, o de la sub-21 de los que vimos en juegos. Exacto. Y uff, me estrello, me estrello. Me iría No, por Mayra, me iría por Mayra, la llevaría a mm, ella, pero ojalá me pudiera llevar la portera de Bogotá a la grande. a la grande. Es que es ahí donde radica la ecuación. Por ejemplo, yo soy de los que piensa que necesitas dos porteros diferentes, totalmente diferentes el uno del otro. Pues eso lo he aprendido con los años y viendo y analizando. Porque si tenés un portero de X características, no te está funcionando, inmediatamente lo cambias por un portero de las mismas características, vas a estar Va a rondando en lo salir mismo. igual la ecuación. Sí, te va a salir lo mismo, porque no tienen la capacidad para, para modificar su forma de tapar y obligar a los lanzadores a pensar. Pero si tenés dos porteras de estilos diferentes, ahí sí puedes poner a pensar al rival. Yo, por ejemplo, pienso así que las porteras con potencial grande, si se trabajan bien, bien trabajadas, nos pueden llegar muy lejos. Son Mariana Cogollo de Risaralda, la morena altísima de Risaralda y la de Bogotá. Por, por, por la contextura física que ellas tienen, el biotipo y la talla,
son dos porteras a las que hay que trabajarle muchas cosas, pulirles muchas cosas, pero que te pueden dar un salto de calidad en su momento. Ah, bueno, pero hablándolo así, es una situación muy diferente. Sí, 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 no, no, pues, pero estamos Ya haciendo, vamos a sí, eso, estamos haciendo un análisis. análisis. Por ejemplo, esas dos tienen un potencial gigante de entrenamiento. Tenés que trabajarles un montón de cosas desde lo básico, prácticamente hacerte cuenta que esas niñas son, son infantiles, Infantiles. son infantiles y las estás empezando a trabajar. El Eh, problema es que yo siento que en eso ahí es un trabajo para porteros que son entrenadores y se vuelven entrenadores de porteros, ajá, porque es un trabajo que es denso. claro, porque Poli, nosotros que empezamos a tapar tarde sabemos que es complicado. es de detalles. Yo me he dado cuenta que las situaciones de detalles, por ejemplo, ayer estaba entrenando a Carolina Jara y le hicimos un pequeño ajuste al ataque que ella hace del extremo. Y le puse a enfrentarse a un extremo, eh, le dicen Grillo, que creo que jugó los nacionales de 2019. La puse a enfrentarse a ella y efectividad, paradas o lanzamientos afuera, ajustamos. Después la puse a trabajar con la hermana y pulimos otro detallito. Y entonces, trabajando y trabajando, te vas dando cuenta que si no le pones atención a esos detalles, por más que le pongas, le puedes poner el ejercicio, una sesión de entrenamiento de Niklas Landing se la puedes poner a tu portera, pero si vos no vas Y a no va a prestar, dar. si vos no vas a prestar atención, no te va a funcionar. Porque es una cosa de lo que hablamos, de detalles, de lo más mínimo. El cómo se pone una pierna te puede ayudar a hacer más, a tener más alcance en una tapada arriba, así la tenés de otra forma. Lo que pasa, Juli, es que acá en Colombia se ha descuidado mucho el trabajo de los porteros. Y yo creo que acá tenemos cómo sacar porteros a nivel internacional, más que cualquier otro país. Y Sí, la porque gente no se imagina lo que hay en potencial. Porque si, por ejemplo, yo me ponía a hablar con Alejo García, nosotros fuimos muy consecuentes con el trabajo que hicimos para Juegos 2015. Nosotros éramos unos niños que entre nosotros nos ayudábamos a hacer los trabajos de portero y que el entrenador nos daba trabajos de portero, pero nosotros éramos rebeldes y sabíamos y nos exigíamos un poquitico más y analizábamos, por ejemplo, el cómo lanzaba un extremo para poder ir. sí, Entendíamos que en los primeros 5 minutos, bueno, aunque a veces se puede ir un partido para poder analizarte cómo estás y que un equipo con características similares venga y te funda para que puedas entender cómo es que está la movida o la dinámica. Pero entonces trabajábamos como así, con lo que nosotros pudiéramos hacer. sí. Y se saca esta bestia, porque yo fui el portero titular hasta Fusa en 2014 y me encuentro con un man que no trabajaba mucho, que no entrenaba, solo era un peludito medio hippie y que cogió al Valle y lo hizo sentarse cuando Quindío al Valle nunca le había puesto pelea y por un portero le puso pelea. Cuando, por ejemplo, salió un Vázquez por ahí en uno Supérate, Sí. un man que tapaba súper raro, sin técnica, huevón, En y los tenía juegos una pierna acá y subía la otra. en 2019 a la alemana. Dime quién hace eso sin ver videos, porque esa gente, nosotros sabemos que nosotros vemos videos de balonmano. Creo que a veces nos comparamos más con los porteros de fútbol que cuando hacen una barrida o cuando hacen uno contra uno parecido al balonmano, Sí. que con los mismos porteros. Entonces, por ejemplo, te encuentras con un portero como el de San Andrés Neider. y, y te vas para Bogotá y te encuentras un Prieto Es una cosa loquísima. Es y una te vas cosa. para, y te vas para Boyacá y no sé si tengas concepción o recuerdes de pronto un portero que hubo en el 2014, un chiquitico, huevón, que te barría. Sí. Y te vas o recuerdas un cadena Cadena. de Palmira, Sí. que era un loco que tapaba con recursos. Y entonces nos vamos, por ejemplo, a este portero que era muy grande de Antioquia, que Abd. yo siempre te pregunto por él, un update, y entonces vuelves otra vez a Palmira y te encuentras con un Negris.
Y vienes o te otra vez vas para... acá a Antioquia y te Y, encuentras con Jaime. y entonces te vas, por ejemplo, para Chocó y te encuentras un portero que no tiene nada de recursos, pero este man te ataja abajo todo, un portero de fútbol. Y sin miedo. Y entonces vuelves acá a Quindío y te encuentras con un Santiago, que fue otro portero que tenemos nosotros, que era portero de microfútbol y alguien lo encontró y lo puso a tapar balonmano y es un animal en el 1 contra 0 y entonces te devuelves otra vez para el Valle, por ejemplo, y te encuentras este niño. Y así te podemos seguir hablando de muchos porteros sin Tendríamos saber, que, porque tendríamos que hacer otro podcast para hablar de porteros. solamente para eso, Juli, solamente para eso. Y son buenos. Y entonces a veces nosotros como entrenadores le quitamos un poquitico el mérito a los porteros, pero es que atajar cerca al cuerpo también es duro. Para mí es más difícil esa. Atajar al primer palo es duro. O sea, nosotros hemos entendido que en la portería es equivocarse lo menos posible. Y ese es, Es muy diferente. Es muy ese es, diferente el dominio que tú llevas en un brazo para hacer un gol, que tú tienes toda la visión, a estar parado y tener el arco detrás y no saber ni qué este marica para dónde va a tirar, weón. ajá. Sí, de hecho, eh, volviendo a ese tema de lo que hablabas del primer palo, o sea, todavía me sorprende ver la concepción que tienen algunos entrenadores de decir, es que el primer palo es tuyo. Uy, eso Vos es... tenés que parar, todos los balones que vayan al primer palo tienen que ser tuyos. No, no, porque es que entonces los que van al segundo no son míos. Los que van al segundo también son míos y me entran a mí. A usted no, porque usted está ahí parado dando indicaciones. Entonces es esa falta de actualización que también perjudica a algunos porteros en ciertas partes. Porque, por ejemplo, en mi concepto, pues Bogotá mejoró mucho en este torneo, lo vi mucho mejor que en otros, pero me sigue dando la duda. Si Germán ya cumple la edad y se vuelve mayores, ¿qué va a pasar con Germán? Sin competencia. ¿Qué está pasando con Neider sin competencia? Que Neider solo espera el torneo de playa para que lo convoquen pues a una selección porque no tiene la chance de competir en otros torneos. ¿Quién trabaja por los porteros del Chocó? ¿Quién va a trabajar por los porteros del Atlántico? Entonces estamos, o sea, yo creo que vos y yo estamos para intentar hacer eso, pero es difícil cambiar ese concepto porque hay que empezar a cambiar la mentalidad de los entrenadores, de decir es que el trabajo de los porteros es necesario, no es una Juli, lo que cosa pasa es que no hemos entendido, y yo quiero meter en la cabeza a todos, el hecho de que el portero es el jugador diferente, deporte diferente dentro del deporte. totalmente, ¿Con esto a qué voy? Me explico. Tú no puedes trabajar el físico de un portero a la par del físico del portero de los jugadores. total, total, mis necesidades son diferentes, mis obligaciones son diferentes a las de Entonces un empiezan, jugador. ay, es que el portero está muy gordo, es que el portero, es que... Hombre, sí, el portero no puede estar gordo precisamente, porque el portero nunca va a ser un man delgado, a no ser que sea de esa contextura. Tú te encuentras en mundiales, en equipos profesionales, porteros de contextura más gruesa, pero que te suben una pierna más rápido que cualquiera. Ujú, exactamente, Vamos al caso de Serbia, y siempre nombro Serbia. Por ejemplo, Darko Stani, que era el portero menos portero que existía. sí. Y, y no entendemos cómo funciona la metodología. Entonces vamos a trabajar y le decimos al portero, es que hay que calentar. Hey, pero no sabes que tiene que trabajar una flexibilidad, Una movilidad de cadera, una movilidad de cadera, una flexibilidad que es pasiva, weón, que es completamente pasiva porque es tranquila, que tú que dices se va a enfriar, pero es que hay que estirar los músculos así fríos para que en algún momento que el partido no esté muy tranquilo y tengas que aguante y no se reviente, ajá, weón, porque estamos propensos a rompernos en cualquier momento. que prácticamente le toca hacer flexibilidad de gimnasta para poder ampliar ese rango de movimiento. Y que eso no se trabaja haciendo ejercicios de movilidad, sino que se trabaja sentado en el piso, huevón,
haciendo que le duela por 40 50 segundos un movimiento. Sí. Pero Jule, nunca vamos a entender eso porque el metodólogo no sabe qué es trabajar un portero de balonmano en las selecciones, porque el que forma no entiende eso. Por ejemplo, me hacía reír mucho, es tírenle picado al portero, tírenle abajo al portero. Y nunca nadie se ha puesto a ver que para que puedan tirar abajo es que tiene que haber un error del defensor, Ajá. que esté haciendo un mal bloqueo, que esté haciendo un mal movimiento y tirarle abajo a un portero de balonmano. El portero, por bueno que sea abajo, a todos les duele. Claro. Sí, porque ese mito de, no, es que al portero alto le cuesta ir abajo. Sí, no. O sea, me cuesta porque de pronto lo puedo hacer un poco más lento, pero no me cuesta tanto porque tengo unas piernas de 1 metro y algo. Lo que pasa es que, Volvi, te lo repito, si te digo que tenemos que hacer una planificación para el portero, que tenemos que trabajar pesitas, que el portero es irrisorio y la gente no cree, pero el portero tiene que trotar hasta diferente. Sí, Son muchas cosas. Por ejemplo, yo no conozco un portero que no le haya dado tendinitis en los codos. no ha sido portero. No ha sido Hasta portero. ahora no ha sido portero. Entonces, Hasta ahora no ha sido portero. No ha atajado lo suficiente para que le duelan los codos por atajar. ajá, eso es Entonces verdad. yo no conozco, por ejemplo, el primer portero y entonces así nos vamos. Pero entonces, claro, tú vas donde los entrenadores y dicen, no, pues que estos porteros están de esta manera y estos porteros están de esta manera. Claro, marica, es que es imposible tú tener un fisiculturista en el arco. No se puede, No, nada. porque el trabajo de fuerza es inversamente proporcional al trabajo de flexibilidad. Yo un momento, y me disculpa que lo ponga de ejemplo, pero es el ejemplo que se me viene aquí a la cabeza en este momento. Es, por ejemplo, Oscar Gómez, el del Valle. Y hubo un momento que Oscar se dedicó a coger masa y masa corporal y ya no era capaz de hacer los movimientos rápido con las manos. Era una costumbre que él tenía antes al tapar. Él llegaba y te movía ese brazo como si no, como si lo hubiera tenido ahí parado desde hace rato. Entonces, lo que vos decís, si vos querés tener un físico culturista en el arco, no da. O lo sacas de ahí, del arco, o lo pones a hacer fisicoculturismo, pero no va a dar. Mira, vamos a lo siguiente solamente. Tú puedes trabajar potencia. La potencia se puede trabajar. Pero entonces, por ejemplo, son cuatro habilidades físicas condicionales. Para los educadores físicos van a entender que es la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Y todas tres son inversamente proporcionales a la flexibilidad. La flexibilidad les ayuda a todas, pero todas no le dan a la flexibilidad. Entonces, no, es que se tienen que trabajar todas juntas, trabajan todas juntas. No, si vamos a trabajar directamente en flexibilidad, por ejemplo, tú ves a los gimnastas son fuertes, pero nunca son hipertrofiados. Ujú, Ellos sí, tienen un físico muy bueno, pero también no podrían tapar balonmano porque si la gente sabe, ellos tienen una hiperelasticidad en las articulaciones que los hace más propensos a lesiones. Entonces yo empiezo a trabajar mucha fuerza y pierdo flexibilidad porque pues una cosa es que el músculo se hipertrofia, se pone grande, ujú, digamos, más volumen, entonces el tener más volumen limita un poco más el movimiento de la articulación, porque entonces ya no puedo hacer los movimientos completamente, porque así trabaje muy bien y haga los movimientos completos, el músculo siempre que va a generar presión se va. Si yo trabajo resistencia, la resistencia es la capacidad de sostener, también es un problema porque me hace más propenso a lesiones. Para quien no lo sepa, para la hora de trabajar el portero tiene que ser algo muy equilibrado. La velocidad igual, porque la velocidad lleva un poco de hipertrofia, la velocidad y la fuerza son muy amigas a la hora de ujú, trabajarlas, porque así digamos muy flacos, digamos que no es una hipertrofia, pero es una fuerza que se trabaja y entonces a veces las articulaciones no aguantan ese pulso porque, por ejemplo, la velocidad de los velocistas, tú no los ves muy fuertes, no los ves, sino que corren en una línea recta y cogen una medio curva porque donde hagan cualquier otro tipo de movimiento. van a joder. Entonces, cuando vamos a todo eso, no entendemos el trabajo del portero y lo delicado que es trabajar un portero, lo difícil que es poder llegar a equilibrar esas cargas. Sí.
Y obviamente van a salir un poco que van a saber más que yo y los felicito por saber más que yo, pero con el tema de porteros vamos a eso porque es que no es algo que yo me esté inventando, son cosas que nos enseñan. Juli, tú que estuviste en, en, en Europa tapando, sé que puedes dar fe de todo lo que estoy diciendo. Sí, Es que es muy complicado. lo más difícil que hay. Y por eso es que son pocos los que se dedican a entrenar porteros, porque no es solamente ese trabajito de toque el palo y vaya y tápeme a este lado. No, es que son muchas cosas detrás, porque mucha gente dice, ah, no, pero es que eso es solo pararse ahí y tapar. No, resulta que es que los españoles ya nos vinieron a nosotros a decirnos, o bueno, los españoles no, todos los que saben de portería, vinieron a decirnos, es que usted tiene 7 estímulos para trabajar como portero. Y no, como así que 7 estímulos? Y a mí toda la vida me dijeron que me parara frente al balón o con el brazo del jugador. No, pero Y es que que, cada estímulo se debe trabajar por separado. exacto, pero es que no, que tengo que ver el salto. Y me decía la misma Carolina, "Ah, es que usted quiere que yo vea cuando da el último paso, cuando salta, que lo siga y que él siga el brazo y que lo lea. Y yo sí, sí, eso es Y lo, atrás del hecho, y cuando que lo lo pares. suelta, Y que que cuando lo sueltes sepas para dónde vas y lo pares. Todo eso quiero. cuando, cuando a mí me hablaron de esos 7 estímulos, yo no entendía por qué. Yo dije, pero 7 estímulos, pero o sea, el ser humano no capta tanto. Él me decía, no, pero es que los 7 estímulos son 7 movimientos específicos, 7 situaciones, 7, o sea, empezó a nombrármelas así, entonces yo, opa, eso es bien complicado, porque incluso él me decía, usted tiene que tener en cuenta hasta hacia dónde rota el balón a la hora de atajarla, porque cuando el balón pegue en su cuerpo no hago nada extraño, entonces, me acuerdo y me mentalicé tanto eso que me acuerdo que cada que tapo un balón y salgo mal y el balón entra, digo, hijo de puta, yo por qué no voy para donde rotaba ese balón, y uno es tan idiota que que literal pelea con esas cosas, weón, pero Sí. entonces eso es algo que un entrenador nunca te lo va a entregar porque es que no lo sabe. O esos balones que uno ve fáciles y que los rebota y resulta que cuando uno lo tapó y el balón rebotó en el piso se fue lejos a la lateral y uno dice, pues sí estaba fácil para dejarlo ahí muertecito para salir rápido. No, yo te voy a hacer el ejemplo más claro, Juli. Por ejemplo, yo no tapé mucho este torneo. Tapé sí, le doy gracias a mi entrenador que me lo permitió. Pero entonces, por ejemplo, contra San Andrés, yo no acá atajé casi. Ujú. Porque uno mecaniza tanto eso sin saberlo, que cuando alguien se sale de eso, Se complica uno la vida de una manera horrible. porque, y todavía los entrenadores no hemos entendido y no han entendido, y es una crítica para todos, que son unos huevones, porque no saben que cuando el portero no ataja, es porque nosotros como entrenadores nos encargamos de mecanizar lo que él tiene que tapar y bajo qué condiciones él tapa, porque entonces, si mi equipo es muy bueno, no espere que un portero, entonces, ay, es que el portero tiene que atajar en todo lado. No, es que no es el portero de fútbol, que tampoco lo hace, no Ujú. es un portero común, o sea, por ejemplo, el jugador de Antioquia me arma el brazo y yo sé que me va a mandar un balazo y fue puta, y yo ves a matarme con él. Sí, Pero entonces, por ejemplo, el jugador de San Andrés no me arma el brazo, pero igual me mata. Pero entonces no me da tiempo a hacer una lectura. exacto. Activar uno de esos 7 estímulos que me va a permitir atajar. No entendemos, no sabemos. Que por ejemplo pasa, o uno a veces lo hace inconsciente. Yo me acuerdo mucho de un partido contra Brasil en el Panamericano de 2016. Lángaro llega y hace una finta, penetra, salta, solo. Yo no me acuerdo si yo leí los estímulos, no creo porque en esa época ni los conocía todavía. Pero yo dije, me voy a ir para este palo. Claro, me fui para ese palo, inconscientemente, el lanzo ahí, en todo el pecho, morado así verde, al ratico. Entonces, a lo que vamos es a eso, o sea, hay jugadores que te permiten esa lectura porque tienen la técnica muy bien, muy fluida, que después vos decís, es que o sea, lo leí aquí, iba aquí, y resulta que al final te lo muñequeó y te cambió el palo.
vos te parás y le aplaudís porque es un golazo. Pero llegas a enfrentarte jugadores como de San Andrés, como los del Chocó, que no son los más pulidos técnicamente, que llegan y te arman el brazo aquí pegadito al cuerpo y te sacan un mierdazo que vos decís, no, es que normalmente cuando el brazo está cerca al cuerpo me va a tirar No, al palo corto o al largo, pues dependiendo si está en el lateral derecho, pero va hacia ese lado. Y no, resulta que lo tienen aquí y tal, lo tiran al largo y vos te quedas como, ¿de dónde? ¿Pero cómo salió? Y claro, ahí te toca cambiar el chip y decir, ¿qué hago? ¿Tapo antitécnicamente o cómo me las arreglo yo aquí? por la muestra un botón pasó algo muy curioso. Por ejemplo, con la primera vez que yo tapé fue en un torneo en Palmira. Cuando uno ha sido jugador y pasa a tapar, uno ya sabe más o menos cómo es la dinámica. Y me fue muy bien. Fue el primer torneo que tapé. Yo fui un animal completo. Pero entonces, cuando llegué a Bogotá al Supérate, que fue como a los 2 meses, solo tapé bien contra Valle. Pero adivine por qué. Porque cuando llegué a Palmira me enfrenté a Valle A, Valle B, Titanes y solo Antioquia. Sí, Ya me había como marcado, pero ahí es a donde vamos. Los que a mí me forman, organizan y direccionan son los que se salen de esa monotonía y me obligan a hacer un cambio drástico. Los que me obligan a mí como entrenador Lo que pasa es que cuando uno es entrenador, y esto es otra cosa con la que va la idea, uno empieza a cambiar su manera de tapar. Entonces, por ejemplo, el que tapa en estos momentos no es el que tapó hace unos años. Pues puede que muchos no hayan visto no han dado la oportunidad de que nos muestren a nosotros como porteros completamente por todo este mierdero que hay, pero ojalá en algún momento puedan observar por ejemplo, Oscar, yo vi a Oscar entrar 3 minutos, 4 minutos en la final y no sé si pudiste apreciar, por ejemplo, él está intacto, en estos momentos él está intacto físicamente, pero la manera de tapar cambió tal. por completo, evolucionó. Hay que, Como- o Sí, sea, sí, porque uno ya en cierto punto llega y deja de tapar. O sea, ya tenés estos conocimientos, tenés esta experiencia. Entonces empezás a jugar con eso. Algunos como hablamos, por medio del entrenamiento. Otros simplemente por medio de la competencia y de los años de jugar, de jugar, de jugar, que han llegado a ese punto. Pero, pero es a los nuevos. Y por ejemplo, a mí de los nuevos me sorprendió Naranjo y me sorprende Germán. Que Germán, para mi gusto, puede ser mucho mejor de lo que es. Pero lo ves y decís, ¿cómo han llegado hasta ahí? Y en realidad no han tenido la posibilidad de, de competir tantos años como ha competido Oscar, como has competido vos, como he competido yo, o otros porteros que, que han jugado pues y siguen todavía jugando. yo te voy a hacer, por ejemplo, una intervención ahí, referente a todos estos temas, que me parecen como una locura, Juli. Por ejemplo, estos niños, yo hice un análisis, huevón, me tomé el tiempo de dividir la cancha en los 9 espacios. Para los que no saben, la cancha para los porteros se divide en 9 espacios y hay 3 espacios benditos que no pueden entrar. Uno, Uno, dos, dos, tres, tres. cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y el espacio dos, cinco y ocho son intocables para el portero. Y tú ves estos porteros que atajan harto y atajan en zonas muy cercanas al cuerpo, no se desplazan mucho, porque a todos les hice el análisis, hasta a ustedes le hice el análisis un rato, y cuando mis jugadores entraron ya sabían dónde tenían que lanzar y les tapó un penalti. Entonces fui juicioso con ese ejercicio y me di cuenta
que tenemos muy buenos porteros y también que tenemos muy, muy malos, Lanzador. pero mira que sí y no. No, no, obvio no. No, no son Es malos, que es que no son malos lanzadores, eso, organicemos la idea. sino que no, no les han enseñado cómo enfrentarse a un portero. Por ejemplo, acá me regañan mucho porque pues yo nunca he sido muy bueno para los lanzamientos de afuera. Eso no es un secreto para nadie, huevón, porque yo le entro a un lanzamiento de afuera como si fuera un lanzamiento de uno contra uno. Sí. Sí, o sea, para nadie es un secreto. El que me conoce y me vio tapar sabe que yo en el uno contra uno me revuelco duro, duro. O sea, me hago taponear del que sea. Pero hay lanzamientos que me cuestan más cuando, por ejemplo, el defensor ya va agarrado y ¡pum! Sueltan esa baba. Para mí esas babas son mortales. Pero, por ejemplo, cuando ya estoy... No, Juli, es que yo creo que tenemos tanto, tanto para hilar, porque entonces esto nos lleva a otros análisis y a otro análisis y a otro análisis y a otro análisis. Y entonces cuando tú eres entrenador como yo, que todo lo analiza, entonces te das cuenta, por ejemplo, que los porteros, aunque ahora son muy buenos, pero entonces cuando tú ves eso y tú dices, hombre, les falta un montón y hay un montón de errores que cometen, pero entonces todo el mundo también los aplaude y dice, hey, estos manes como tapan, pero no se va a ver que de verdad hay errores muy graves. Por ejemplo, tú no deberías estar haciendo una atajadota a la zona 2. ¿Tú qué haces subiendo una pierna hasta la zona 2 cuando tienes que tener las manos atajando en la zona 2? ¿Tú qué haces, por ejemplo, tapando un balón a la zona 6, levantando la pierna cuando tienes que estar acompañando con el cuerpo? ¿Cuándo le han enseñado a nuestros porteros que la pierna no se levanta cuando el balón viene de lejos, en un lanzamiento de afuera? La pierna se levanta en un uno contra uno. Y como mucho, porque ya tengo muy leído al extremo y sé que él solo lanza media altura, en un extremo se la subo. Y se la subo, y se la subo sola, única y exclusivamente, si no sé hacer el desplazamiento con el cuerpo para cubrir toda la ventana y que no me la pueda cambiar al primer palo, que el balón se choque conmigo. Sí, O sea, estadísticamente hablamos y entonces ahí es cuando yo cogería, por ejemplo, a Germania Naranjo. Y eso que a Naranjo lo tengo acá y a veces no soy juicioso con ese trabajo. Pero entonces, por ejemplo, a Naranjo lo tengo acá y a Germán lo tengo acá. Entonces yo empezaría, bueno, ustedes no están atajando porque no se están moviendo, están tapando parados, huevones. Tapan parados. Y en el uno contra uno está bien que tú tapes parado, porque tú en el uno contra uno, por más que quieras, y puede ser al único portero que yo le vi eso, y siempre es a Darko Stanic en la final de Serbia, y solo lo vi en ese momento determinante, hacer un cambio de dirección, ir con el balón en el cambio de dirección. De resto, a ningún otro portero lo he visto. ¿Cuánta presión tuvo que haber en ese jugador para poder hacer eso? ¿Cuánta adrenalina tuvo que haber cargado en ese cuerpo? claro. Porque esa es la otra. No sabemos como entrenadores cuál es el time lapse. ¿Qué es eso? Eso es un lapso de tiempo en el que el portero es muy bueno y en el momento en el que eso se acaba, y puta, saque ese portero rápido de allá antes de que los jugadores se den cuenta de eso y meta al otro para que continúe esa descarga. Juli, somos muy ignorantes para trabajar los porteros. Tal, tal, Y tal. y vuelvo y lo repito, tenemos leña para hacer un fuego por muchos años solo con los porteros. Y no crea, todo es un trabajo mancomunado. Si el arbitraje mejora, mejora el juego. Si el juego mejora, pues sube el nivel del balonmano. Si el nivel del balonmano sube, pues podemos sacar jugadores mejor en años posteriores, porque pasan esas cosas. Pero entonces, para poder hacer mejores lanzadores, tenemos que tener mejores porteros. Y entonces llegamos por ejemplo, a competir a nivel internacional. Y entonces, yo no sé si tú alguna vez has visto, has hecho ese ejercicio. Por ejemplo, yo lo hice por mucho tiempo. Es cuando los jugadores de la selección Colombia se van para afuera, marica, son efectivos. A lo poco que lanzan, son efectivos. Sí. Uno no ve los porteros de otros países convertidos, huevón. Contra Colombia no. O desmiénteme. No, no, Colombia es efectivo. En el lanzamiento es efectivo. Pero entonces, ¿qué hace esos jugadores efectivos?
Y entonces todo el mundo va a decir, no, es que nosotros trabajamos y entregamos todos los días el gesto, el balón, y toda la mierda que se inventan, pero no nos damos cuenta de que ahí incide mucho el trabajo del portero. Es lo que Porque más. no es que el portero mecanice, el portero tiene que mecanizar, pero el portero mecaniza para poder que tenga una fluidez, entonces ahí obliga al jugador, cuando ya al jugador le paran dos, tres o cuatro, el jugador tiene que cambiar el lanzamiento y entonces se va volviendo una constante, una constante, una constante, una constante, un círculo vicioso que no está mal, está bien, porque entonces siempre tiene que cambiar los puntos. Lo que pasa es que los jugadores hacen eso con el portero porque lo tienen todos los entrenamientos, pero se les olvida que cuando llegan a un partido tienen que hacer exactamente lo mismo y los Correcto. entrenadores no sabemos cómo manejar eso, entonces le decimos, vea, este portero ya está haciendo esto, este portero ya. Por ejemplo, yo hice un ejercicio con los niños. eh, Cuando estuvimos en Cali, es que había un portero muy grande. Entonces yo les dije, este portero todo abajo. Entonces el portero tapó un abajo y yo listo, ya el portero tapó un abajo, tiene la zona media. Y fundieron. Pero entonces el entrenador dice, no, hay que tirarle abajo al portero, solo tírenle abajo. Y entonces cuando el portero tape abajo, ¿qué va a pasar? Sí, porque uno no se va a quedar ahí. Bueno, hay unos que sí, pero uno tiende a corregir ahí mismo la situación y decir, bueno, me está tirando aquí, la próxima me voy a quedar parado ahí o lo que sea. Por ejemplo, Son, to son, son fue todas esas cosas. una pelea, por ejemplo, fue que 2018, sí, Groenlandia, para para los Panamericanos clasificatorios al Mundial en Groenlandia. En la fase de preparación tuvimos una discusión Gabriel Cardona, Juan Santiago Díaz de Corazonista y yo. Porque él me decía, es que usted en el extremo tiene que tapar en bloque. Oh, eso Marica, está mal. mírame. Tenés que aprovechar tu envergadura. Yo sí, tengo mucha envergadura. Mido 2 metros, mido casi 2 metros, pero no peso más de 100 kilos. Yo no tengo masa corporal para ¿Qué tapar, límite eso, huevón? para tapar espacios en bloque. Yo tengo unas extremidades que me permiten tapar en otra por segmento. Entonces yo puedo estirar la pierna, yo puedo ir. Pero entonces había esa discusión y me acuerdo mucho que los dos primeros partidos fueron los más difíciles para mí en ese torneo, porque yo en mi cabeza tenía ese choque, se me había generado ese choque entre lo que decía él y lo que pensábamos Gabriel Cardona y yo. Y entonces fue como los dos primeros partidos, ahí, más o menos. Y ya después dije, no, voy a volver a lo mío. Claro, la primera tapada que hago es al pivote de Uruguay, levantando la pierna izquierda, lo que más pude y sacando ese balón. Desde ahí yo dije, esta es la forma mía. Es más o menos como la escuela nórdica. Que si vos ves la escuela nórdica, los que saben y han visto un poquito de balonmano, ustedes ven a Landin, a los porteros, a Pálica, al portero de Noruega, a los de Islandia, que son mucho media altura, brazo, despegando. Pero si ustedes, y después están los croatas, está Stervik, está Lilovic, los porteros grandes, el mismo Wolf que mezcla un poquito de ambas, que son tapadas Los serbios. que son tapadas en bloque, con todo su cuerpo, con esa masa gigante que desplazan rapidísimo, pero que lo pueden hacer. Entonces ese Lo también que, es el choque que generan los entrenadores porque ven una cosa y dicen, yo quiero que mi portero tape así, pero sin pensar si de verdad eso es lo que le beneficia a su portero. por ejemplo, yo me podría identificar bajo qué categoría yo debería trabajar. Yo debería trabajar con los porteros en bloque por mis características físicas. Yo no soy un portero que te va a subir la pierna hasta la 90, pero sí te va a llevar todo el cuerpo en un extremo. Hacer esas tapadas extrañas que simplemente es mover la cadera un poquitico y pum, el balón salió. Sí, Que puede mover más las piernas abajo de lo que hace arriba. Que te puede sacar más fácil un espagat que simplemente un desplazamiento. Pero son cosas que no entienden los entrenadores y no van a saber nunca cómo trabajar, huevón, porque la masa en el arco es importante. sí.
y el no tenerlo también, pero entonces yo tengo que saber cómo modular, cómo trabajar y cómo llevar de un sitio a otro esto, cómo transportar eso, cómo transformar eso bajo lo que yo necesito, porque entonces, por ejemplo, si tengo tres porteros muy delgados que van a tapar de este modelo y este estilo van a tapar, lo que hablamos ahora, ahí volvemos a lo mismo, porteros con características Similares. diferentes Y si tenés para... similares, te va a perjudicar. Exacto. Esa es, por ejemplo, la situación que vivió Colombia los últimos años en la portería. Pues estaba yo, pero conmigo estaba también, estuvo eh, Pablo, el Poma, que era una cosa que era bajito, pero era macizo también, entonces él tapaba diferente, él tapaba un poquito más en bloque. Estuvo Santiago López también, que son porteros con una técnica y un estilo diferente al mío. Entonces, claro, yo no estaba rindiendo y a veces entraban ellos y cambiaba la ecuación. Pero es eso, o sea, nosotros no tenemos tampoco una guía de cómo trabajan a los porteros y tampoco nos ayudamos de los mismos porteros. Porque aparte de que a un entrenador aquí en Colombia le toca hacer todo, cuando tiene la posibilidad de hablar, por ejemplo, no sé, eh, en tu caso, por ejemplo, me imagino que vos le ayudas a Alejo con algunas indicaciones para los porteros. Ni tanto, Pero es eso, mira, por ejemplo. O sea, ni tanto, no creas, ni tanto, ni tanto. debería ser más el apoyo que ellos busquen de la gente que ha tapado y no solo de los que se han tapado, sino de los que han tapado y se han educado para entrenar y buscar una forma de... Es más, te voy a contar una cosa. Nosotros hacemos una muy buena preparación física, pero entonces cuando acabamos la preparación física nos da 5 o 10 minutos para hacer la fase inicial de los porteros. 5 o 10 minutos. Entonces él dice, hey, se demoran. Y yo, Alejo, pero es que tenemos que hacer flexibilidad. Y dijo, pero es que ustedes están haciendo movilidad. Y yo, pero es que no es, la movilidad no es flexibilidad. Sí, es que es así, por ejemplo, también los jugadores tampoco ayudan, porque son ahí mismo, ah, no, yo quiero lanzar, lancemos, ah, qué pereza entrenar sin portero, ah, pero qué aburrido esto así, ah, ah. Es que yo también tengo que entrenar y yo no les digo nada, ponemos el caso, yo no les digo nada cuando tienen que trabajar las jugadas y se demoran media hora organizando una jugada. En esa Media hora, no está frío. media hora que uno está ahí parado esperando a que llegue un balón y no llega porque les cae en mitad de la jugada. Entonces, Bienvenido al combo. en esa media hora, pues yo me puedo ir a hacer muchas cosas más productivas que estar ahí parado esperando a que ustedes logren hacer una francesa. Pero eso ellos no lo ven y cuando llega el momento, "Ah, es que vos no tapas nada. Pero es que ustedes no me lanzan nada. Entonces se Lo que vuelve, pasa, no volvemos a hemos lo sabido ni mismo. siquiera cómo evaluar, no sabemos ni siquiera cómo evaluar nuestros porteros. Entonces, por ejemplo, digo, es que yo tengo un portero muy malo, pero es que no sé qué portero tengo, weón, no sé qué le he estado trabajando a mi portero. Si, por ejemplo, yo tengo un portero en bloque, a ese portero le trabajo la potencia, pero lo tengo que trabajar muy diferente, weón, porque entonces la potencia es hacer el desplazamiento completo de un cuerpo a bloquear un espacio específico dentro del campo, dividir la cancha de manera diferente, porque la cancha para un portero que tapa en bloque se divide casi en 6 espacios, donde cada espacio tiene que cubrir más o menos 3/4 partes, digamos, de los otros 2 espacios. Entonces, que si por ejemplo mi portero ya tiene más movilidad, ya es un portero de más dinámica, entonces el portero se puede parar diferente, achica un poquitico más, porque el portero en bloque no achica tanto. El portero en bloque espera el último movimiento para poder hacer el movimiento de él. En cambio, el portero que es un poquitico más, digamos que el portero que es vamos a llamarlo así, el portero que es un poquitico más tigre, puede salir un poquitico más, se puede desplazar más en un extremo, pues, pero el portero un poquitico más jerena, Sí. que va en vía de extinción en Colombia porque no tenemos porteros en bloque en estos momentos. De hecho, esa es otra cosa que nos dimos cuenta en el torneo, ¿no? Los porteros en bloque están escasos porque todos los que se veían
tapaban en esa situación tipo nórdico de extremidad, tipo tigre, pero aún siento yo que habían algunos que podían ser porteros en bloque. Por ejemplo, este man de San Andrés debería ser un portero en bloque. Eider debería ser un portero en bloque. Debería ser un portero en bloque, por ejemplo, Naranjo, Prieto, no sé, qué sé yo, el El otro de portero de Caldas, Bogotá, Flaco de el Caldas, portero de Caldas, bueno, el portero de Caldas, estamos hablando de los que podrían ser más nórdicos, el portero de Caldas, el alto sí debería ser un sí, portero sí. más en bloque por la edad, por cómo aprendió, el portero, por ejemplo, irrisoriamente el portero que es más grande, el más pequeño sí debería seguir con su estilo así súper loco de subir las piernas y darla toda. Por ejemplo, para mí, Jara, el portero de Antioquia, debería ser portero en bloque. Sí, estamos de acuerdo, porque es que el error está, y no lo hemos entendido, el error está cuando, por ejemplo, y el portero es en bloque, el portero no te va a tapar una sola, por ejemplo, por un extremo, el portero en bloque no va a subir esta mano y, ay, la pierna, y no, el portero en bloque va con las dos manos, va completamente acompañando, es un movimiento completo donde se ve muy grande. El portero te va a tapar con una sola mano cuando están en uno contra uno, que va a inflar el pecho, se va a subir y va a crecer 2, 3 centímetros más lo que tengas y se va a ver gigante. Así es. Es más, tú ves, por ejemplo, las fotos mías tapando. No sé, Juli, si tú alguna vez has visto las fotos mías tapando, yo como quedo. Prácticamente con los brazos totalmente estirados no del todo en punta, pero sí se ve mucho. Yo me hago, o sea, literal, mi sobrinito me hace reír mucho porque me dice que parezco un pavo. Sí, porque literal me paro. Entonces, y tú ves esa técnica y la tengo yo. Y entonces para algunos, hey, pero es que no es una técnica buena, pero ¿quién más tiene una técnica así? Pero es que no es buena para quién. Ahí es. O sea, no es una técnica buena para mí, porque a mí no me conviene. Pero a mí me ha Pero es funcionado. una técnica buena para vos porque a vos te hace súper efectivo, porque tenés las condiciones para aplicar a esa técnica. Exacto, a eso es a lo que vamos. Por ejemplo, yo a las porteras que tengo de Antioquia, quizás a Salomé le puedo enseñar un poquito más ese tapado en bloque por su tamaño, su contextura. Pero yo, por ejemplo, a las otras pequeñas, Carolina y Amaira, no las considero de esa técnica, pero tampoco las considero nórdicas, sino que las tengo que volver una mezcla ahí de ambas y que cojan una explosividad, que puedan brincar y llegar al palo sin problema, Pero porque lo entonces tú van a estarías necesitar. trabajando, pero mira, por ejemplo, tú estarías trabajando más esa ola que viene en Asia de esos porteros super acrobáticos. Es tipo, tipo Silvia Navarro, un Mike Santos, que son porteros bajitos, pero que vos los ves con una agilidad y que parecen unos gatos porque saltan E y incluso en un Feria de Flores que dijeron que vinieron dos equipos de Brasil, o no me acuerdo qué torneo fue que hicieron internacional en Medellín, sí, debió haber sido un feria. que, que hubo una final entre dos equipos brasileños. Sí, sí, un feria, un feria. Y el mejor portero fue un pequeñito pelirrosado, weón, o sea, ese man rompió la liga, literal. Un man súper acrobático, un man que hacía unas locuras. Por ejemplo, acá hemos tenido porteros de diferentes características, pero por ejemplo, bueno, acá acordándome, sí tenemos un portero que puede ir en bloque, que está un poco pequeño aún, pero siempre hemos tenido porteros muy nórdicos, weón, y solamente un portero acrobático. Para los que nos están viendo, el portero nórdico es un portero de extremidades que sube más la pierna. El portero más acrobático es el único portero que puede saltar, que tiene permitido saltar. Para que sepan, el portero de balonmano no hace esos saltos así súper Ujú, que le piden a uno que haga, no, el portero estaba parado y salta por ahí uno contra uno para poder alcanzar un balón que va más alto, pero o para exacto. tirar una carpa y la carpa, para que lo sepan, ese abierto de piernas no es bueno hacerlo porque regala casi 9 espacios dentro de la cancha, para que lo tengan en cuenta. O sea, para mí, Entonces, y aquí es donde vamos, por ejemplo, en ese invento que yo tenía de lo que debería entrenarse en Colombia los porteros. Para mí la tapada en carpa
Es quizás el último gesto técnico que uno le puede enseñar a un portero, porque esa tapada en carpa es exclusivamente para una lectura clara de que el balón va a ir o en la parte superior o en la parte de media altura. Que me lo voy a encontrar, es el único balón que me encuentre y que no ataco. Ajá, exacto, que me va a pegar. En alguna parte de mi cuerpo me va a pegar, pero no es un balón que yo voy y busco, que yo lo encuentro porque estoy bien posicionado, tengo buena lectura de la trayectoria del jugador, del salto, de la posición del brazo, y por ahí deduzco el lanzamiento puede ir a una de esas zonas. Nada más, me acordé de una cosa acá, es que una vez estábamos en Medellín y yo quise como mostrarle una portera y le dije, ¿y tú en qué te fijas cuando el jugador va a lanzar? Ah, es que a mí mi profesor me dijo que yo tenía que estar pendiente de acá hasta acá. Y que según como el jugador abría, yo me tenía que abrir. Yo dije, qué cagada tan hijo de puta la que le enseñó este man. Se lo creyó. Entonces sí, está bien que te tienes que fijar en esto porque el jugador cuando abre esto y hace un movimiento puede mostrar para ta. Pero también hay que tener en cuenta que además de eso hay un ángulo de la muñeca que hay jugadores que pueden hacer otro triángulo además del triángulo que hace esto, Ajá, entonces ya tienes que cubrir. Pero imagínate una portera que estaba empezando. Me acuerdo quién fue Jara. Carolina. Acá la tengo, sí, esa monita que estábamos ahí y yo quise como explicarle, pero ella marcó ese término tan propio, que es como cuando tú le hablas al seguidor del presidente del país y se ofende terriblemente. Sí. Entonces tú como que, hey, cortemos acá, pero mira qué error tan grande, Juli, en ese momento. Un error que pudo ver uno en ese momento, que se hubiera podido corregir porque ella tiene y conserva eso aún, que son detalles. Por ejemplo, usted ahorita me está diciendo, sí, es que yo le estaba ya corrigiendo eso y mire cómo llegamos a la conclusión de desde dónde viene el error, ¿Desde dónde que yo viene? vine a un Feria de Flores en 2018 antes de irme para Barranquilla y entonces hasta ahorita vengo y me acuerdo de eso y, hey, corrigiendo cagadas de hace cuántos años. Oh, Bueno, y ahí es donde vamos. O sea, tenemos la fortuna de que no los entrenamos tanto, que el potencial de entrenamiento de un portero en Colombia es una cosa enorme. Es lo mismo que pasa con los jugadores. Los jugadores de nosotros, los que se van a Europa, ¿por qué mejoran tan rápido? No es solo porque sean buenos, porque hay un potencial enorme, weón. entrenamos tan medianamente que nuestro potencial de entrenamiento está todavía con muchas cosas para absorber. Hay Porque mucho por dar. hay mucho por dar y que lastimosamente pues, nosotros no tenemos los conocimientos todavía para llevarlos a ese nivel, pero que afortunadamente hay unos que logran salir y logran tener esa posibilidad de entrenarse, de mejorar, de tener ese potencial y, y corregir esos errores que cometieron, que se cometieron no con la intención de cometerlos, sino en medio de un desconocimiento teórico del por qué las cosas son como son. Lo que pasa es que, o sea, cerremos con lo siguiente. La ignorancia es tan atrevida que nos hace creer que somos muy buenos enseñando, formando y adiestrando, porque en últimas es eso. Y no nos hemos dedicado. El balonmano se compone de 6 jugadores y un portero. El reglamento lo dice. No dice de 7 jugadores y uno que Sí, desempeñe la labor de arquero. es- No hemos entendido eso. Es algo bien particular. Y mientras no entendamos eso, no vamos a poder sacar nada. La conclusión general es grandísima. No tenemos herramientas y métodos para trabajar jugadores. Y mucho menos vamos a tener herramientas y métodos para trabajar porteros. Porque en estos momentos en Colombia doy fe de lo siguiente. Solamente hay 2 personas que trabajan por los porteros. Julián Villa y Alejandro Gerena. ambos parte de Campus GK. Compren las camisetas. Publicidad, publicidad.
De resto, no hay quien más lo haga. Así hayan entrenadores que hayan sido porteros, así. No hay más porque cuando tú te vuelves entrenador pierdes un montón esa posibilidad, ese esa campo. posibilidad. Sí, es difícil entrenar porteros y a la vez Es entrenar un duro. equipo. O sea, No se cumplir con puede, las dos es imposible. Tenés que sacar eso pu- un tiempo para hacer una y un tiempo para hacer la otra, porque hacerlo en simultáneo no da, nunca va a dar. entonces la invitación para todos es esa, que se acerquen, que se nos acerquen, que nos pregunten, que miremos, que nos manden un video de un portero, nos diga este portero yo cómo lo trabajo. Y créame que podemos hacer trabajo entre todos, y no solamente con eso, con los jugadores. Asístanse, busquen, lean, encomiéndense a Dios si quieren, pero hagan algo más por todo esto para que no nos muera esto. Porque por ahí en Handball Ray, bueno, como se pronuncie, me perdonan, mi inglés no es tan fluido ni tan bueno. Bueno, para empezar que no hay en inglés, pero entonces que no se nos vuelva un folclore. El folclore es muy bueno, siempre hay que resaltar, el folclore es una cosa hermosa, es maravillosa, Parte de pero entonces, nosotros, pero pero lo mismo, el balonmano es parte de nosotros, pero no lo inventamos nosotros. Entonces, tenemos que aprender a llevarlo, a aprender, porque cuando usted viene alguien acá del exterior, usted le quiere enseñar. sí, hay muchos que quieren enseñarle y a veces no. O sea, no. Vea, Ellos, nada más, Juan David Mayorga, que es el único, pues hay varios entrenadores a nivel internacional. Pues yo pienso que el que está más empapado ahorita, porque está en Barcelona, porque está conociendo, se está desenvolviendo en un mundo de un balonmano más competitivo. una buena escuela, porque la escuela catalana, más allá, pues la española y especialmente en esa zona de Cataluña es diferente al resto. Literal, él está formando los hijos de los jugadores profesionales. Entonces, con esa gente no se puede inventar. Y tú hablas con Juan y tú le dices, Juan, ¿y yo qué necesito? Yo me acuerdo, él es uno de mis maestros, Juan es uno de mis maestros y él siempre me dice, marica, pero yo no le enseñé nada y usted no se imagina todo lo que me ha enseñado, huevón, así como Alejo. Pero entonces él me decía, marica, es que usted para poder saber o saber qué quiere trabajar, aprenda primero qué es lo que quiere, huevón. Lea, instrúyase, no seamos el profesor de fútbol que es muy bueno con los niños y que lo amamos, pero que no sabe nada, huevón, porque entonces les va a enseñar y dice, ay, sí, pégale con el borde interno, con el borde externo, pégale con el empeine para esto, pero es que eso no es, o sea, ponlo en situación, pongámoslos en situación, entendamos los porteros que tenemos. No empecemos a buscar, "Ah, este portero como está de gordo no me suele la pierna, pues que este marica es una masa, bueno, tengo que moverlo. Claro. Obvio, lo tengo que hacer adelgazar. Es obvio que lo tengo que hacer adelgazar. No digamos que porque este portero está tan flaco no sirve. Tenemos que meterle. No, no cometamos esos errores. Aprendamos primero qué es lo que tenemos y cómo trabajarlo. O porque es bajito también lo voy a sacar. No, o sea, es que todos los porteros son diferentes y eso es lo que nuestra escuela tiene que entender, que no, sí, ojalá pudiéramos buscar siempre el portero grande, ojalá pudiéramos tener los laterales inmensos de más de 1,90 de estatura, pero sabemos que no siempre va a ser así, no siempre los que nos van a llegar van a ser así, sino que tenemos que entender cómo tengo que trabajar a esas personas que me van a llegar y no encasillarme en que tengo que jugar como tal equipo o tengo que jugar así, porque si no es así no sirve. Tenemos que entender es el hecho de la riqueza que tenemos y la diversidad, no la biodiversidad, no, la diversidad que tenemos en deportistas y que eso es lo que nos mejora a nosotros como entrenador. A mí pongámoslo así, a mí el naranjo me dice que estoy haciendo un buen trabajo, pero el Gerena me muestra hasta dónde puedo llegar como entrenador. ¿Por qué hago esta analogía? Porque es el deportista que lo tiene todo para ser el mejor y cómo logro yo que el que no tiene nada también esté a la par de ese deportista. Creo que eso es lo más importante. Total, total. Que nos falta mucho, Alejo, y bueno, ya es hora de ir cerrando eh, eh, la segunda parte
del podcast donde hablamos de los porteros. Eh, pero quiero agradecerte el tiempo que dedicaste por estar acá y de verdad ha sido una charla muy amena, poder hablar de lo bueno, de lo malo, de lo que nos falta, pero siempre mirando esa situación positiva del podemos, o sea, podemos hacerlo. Nos falta es como el querer del todo, ir por eso, como dirían los españoles, ir a por ello, ir a por eso que queremos, porque lo tenemos. Te quiero agradecer este tiempo con Balonmano Sin Peros y la verdad es que es un placer siempre tener estas charlas con amigos. Juli, no, de verdad agradecerte mucho. Las charlas entre amigos son más fluidas, creo que son mucho mejores, que entiendan que no estábamos rajando, siempre lo voy a decir, estábamos era haciendo críticas constructivas e invitarlos a que nos busquen, que nos pregunten, que nos hablen, jugadores, el que sea. Nosotros no cobramos caro, La verdad es que pero, no. pero no, la verdad es que búsquenos, pídanos ayuda, pídanos una explicación, entrenadores, compañeros, todos los que puedan ver esto, que si queremos que esto sea, yo como enseñar, enseñarles a enseñar balonmano no lo voy a hacer, pero sí les voy a enseñar cómo armar un buen portero, cómo llenarlo de recursos, de mecanismos, que nos podamos sentar a tener una charla de estas de casi 3 horas referente a un solo portero. Hoy hablamos de muchos temas, pero yo creo que si hubiéramos querido hablar del portero nos podemos quedar un día entero. Totalmente. Nada Es- más una llamada para corregir un ejercicio. ¿Cuánto se demora, Juli? Usted que me llama a mí a corregirme los ejercicios. ush, y en 10 minutos lo sacamos. En 10 minutos lo sacamos. Sí, Pero cuando nos vamos a indagar sobre eso es un fastidio porque nos podemos tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero eso es lo que nos forma a nosotros. No tenemos concepción de cómo trabajar con los porteros. No la tenemos, pero podemos construirla entre todos. Y construyamos un modelo de porteros y mostrémosle al mundo ser muy avaricioso, por lo menos a Colombia que tenemos balonmano y que podemos ser los mejores. Muchas gracias, Juli, por todo. Y nada, ahí estamos para tener otra charla. Ojalá podamos con más entrenadores. ojalá que sí, esperemos que así sea, que logremos sacar rapidito un campus de porteros. La verdad que creo que es momento de hacerlo, eh, por lo que hemos hablado, porque creemos que la gente con esta charla se puede motivar bastante a consultar y a preocuparse por el desarrollo de sus porteros. Y encontrando un lugar donde hacerlo con libertad, seguro que nos saldrá muy rápido y muy bueno el campus que hagamos. Dale, Alejo, cuídate bastante, te mando un abrazo muy fuerte y pendiente a lo que salga. Listo, ahí estamos, ¿sabes cómo idea? A que le timbre a cualquiera de los dos. Usted no hay no que diga y cualquier pan lo inventamos. De un Alejito, un abrazo, Listo, Juli, Dios te bendiga. igualmente. Ya podemos seguir hablando mierda. Espere. Todavía no. Espérenme un segundito. Ah, maricas que operaron la perra, le quitaron una cosa, una más a la perra. La puede rascar y está acá y esta hijo de puta me provocaba, yo la pateaba, le hacía de todo y Espérame, pues yo cierro el programa y seguimos hablando mierda. hágale. Bueno, este fue Balonmano Sin Peros con Alejandro Gerena. Espero que les haya gustado, que se motiven. Como él lo dijo, se pongan en contacto con nosotros para lo que necesiten con sus porteros. Una de las cosas que más queremos hacer es aportarle al balonmano. Para eso está Balonmano Sin Peros, Campus GK Colombia, que está la imagen mía, pero también tenemos personas como Alejandro, como Gabriel Cardona, muchas personas trabajando en pro de la portería colombiana. Entonces, nos gustaría contar con ustedes y sabemos que ustedes lo necesitan, que el balonmano lo necesita.
que no sean tímidos y adelante. Nos vemos en el próximo Balonmano Sin Peros. Déjenos sus comentarios, a ver qué les gustaría que tratáramos, a quién podemos traer. Sabemos que a muchos les gustaría que habláramos del arbitraje a nivel nacional, pero hay condiciones que nos impiden en este momento hablar de eso con las personas que quisiéramos hacerlo, porque se viene una parte importante que es Juegos Nacionales y así como los deportistas no se lo quieren perder, los árbitros tampoco. Entonces tengamos un poquito de paciencia en ese aspecto, pero ya se los traeremos. Les repito, estos balonmanos imperos, hecho para ustedes. Un abrazo muy especial a todos.